Muy bien, Padre Cristo, otra vez, ya estamos de vuelta y ahora para compartir la lección. Esta lección me gusta mucho porque habla de alabar a Dios. Yo soy fruto o hijo de un avivamiento. Nací, el Señor me llamó cuando tocó mi vida y no era la fe de mis padres, sino el Señor tocó mi vida. Fue en un avivamiento, en medio de la alabanza, la danza de la iglesia, y eso me conforta y hasta el día de hoy me anima. Me gozo en la presencia del Señor y me gusta demostrarle mi devoción a Dios en alabanza. Y eso empezó. Y después descubrí que en la Biblia así estaba y así nos encontramos. Así que este día vamos a compartir la lección, vamos a poner la cuenta regresiva para no tomarnos demasiado tiempo y vamos a compartir la lección en esta escuela de discipulado. Sígame en el nivel crecer. También está como tema la alabanza. El título es Alabando juntos a Dios. Y vamos a ver este día cuál es el propósito de la alabanza. ¿Cuántas maneras de alabar a Dios existen? ¿Y qué nos enseñan los salmos sobre este tema? La expresión espontánea de la alabanza en un grupo cristiano o entre los individuos resulta, mis hermanos, en adoración sincera. Se produce en el cuerpo físico una reacción cuando empezamos a alabar a Dios. Algunas de las ocasiones más emocionantes y significativas en la experiencia que usted y yo tenemos con Dios ocurrirán cuando estemos alabando a Dios con todo el corazón, junto con su pueblo o en la intimidad de nuestras oraciones. Esto es así porque el Señor se manifiesta mientras le alabamos. El Salmo 22:3 en una de sus partes dice: tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas. Estoy leyendo, mis hermanos, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos. Y voy a leer Romanos capítulo 15, versículo 5, versículo 6. Palabra de Dios para todos. En el nombre del Señor Jesucristo. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Dios que les conceda vivir en armonía unos con otros, como quiere Cristo Jesús. Así, todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el propósito de nuestra alabanza, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19 dice: no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Mientras rendimos culto a Dios, existe a veces un silencio sagrado de solemnidad. En ocasiones, el Espíritu Santo se mueve en un ambiente apacible de paz, como una paloma. En otras ocasiones, la emoción santa se extiende sobre la gente mientras los hijos de Dios se regocijan en la presencia de Él. Hay momentos de lágrimas, hay momentos en que reímos, momentos en que se percibe el poder maravilloso de Dios en nuestros medios, momentos de profunda meditación interior y momentos también de movimiento especial del Espíritu Santo al bendecirnos con su presencia. Dios recibe con gusto alabanzas de corazón expresadas en la congregación. El Salmo 35, versículo 18 dice: te alabaré en tu templo, te alabaré entre la multitud. El culto o servicio es bendecido cuando la congregación en pleno ofrece alabanza sincera a Dios. Adorar juntos a Dios ayuda a crear una atmósfera especial, espiritual, de fe, confianza, amor. Y este movimiento de alabanza cuando estamos reunidos, facilita y crea un ambiente en que la palabra de Dios llega mucho más efectivamente. Es necesario, estamos seguros que nuestra liturgia tiene un orden correcto. Es necesario venir ante la presencia de Dios con regocijo, entrar a su presencia con acciones de gracia y alabanza. Eso quebra yugos, eso saca la pereza, tanto del cuerpo como espiritual. Eso hace que la depresión se aparte y eso activa nuestros sentidos espirituales para poder recibir la palabra de Dios. Cuando aprendemos a alabar sinceramente,
somos más receptivos a la predicación de la palabra de Dios, pues aunque la alabanza no reemplaza la enseñanza, la predicación, el fundamento que hay en la palabra de Dios, sí la ayuda, la realza. Alguien ha dicho, los himnos antiguos, los que no debemos olvidar, aquellas melodías que a lo mejor a veces no nos inspiran, están llenas de palabras profundas, son predicaciones acompañadas de melodía. Ahora debemos entender que nuestro carácter, nuestra personalidad o temperamento no son los que dictan la regla de la alabanza. Hay diferentes maneras de alabar y el Señor lo que percibe es la sinceridad del corazón humilde. El altivo, el Señor lo mira de lejos. El mejor músico, el mejor predicador, el mejor maestro, el que puede entonar mejor canto, si es altivo, si es orgulloso, si lo lleva adelante con vanidad, eso no va a llegar al Señor. Pero hay diferentes maneras de alabar a Dios. Estoy seguro que en el cielo no existe una música de Dios que no sea como toda la música que tenemos. Es cierto que hay bailes que a Dios le ofenden. Es cierto que hay letras que están en contra de Dios, pero eso no es culpa de la música ni de las melodías. Es el hombre que pervierte, tergiversa lo bueno, pero yo no creo que el diablo sea creador. Creo que toda la música y los ritmos y todos los medios de alabanza genuinos vienen de Dios. Él es el creador. La alabanza toma diferentes formas. La alabanza puede ser canto, música, manos levantadas, aplausos, todas expresiones aceptables en la casa de Dios. Pero siempre necesitamos considerar a los demás allí presentes. No se ve bien. No creo que esté inspirado el Espíritu Santo. Alguien que de pronto dé un alarido, un grito espantoso en el oído de un hermano que está en meditación profunda, descansando, y alguien le grita en la oreja, ¡aleluya! Yo no creo que eso esté inspirado de Dios. En la alabanza a Dios hay orden y debe haber respeto por los hijos de Dios. No olvidemos que Dios es un Dios de orden y el culto se conduce con un orden. Debemos ser sensibles al orden del culto y también debemos estar atentos a la sensibilidad de los demás. Es buen culto cuando respetamos a los demás que también son lavados por la sangre preciosa. Nuestro entusiasmo no puede alterar el orden del culto o alterar a los demás hermanos. Nosotros no admitimos que alguien diga que está inspirado de Dios e interrumpa la palabra de Dios con su propio mensaje o con su propia inspiración o con alabanzas que corten la enseñanza. Decimos fuertemente amén a la palabra y le damos gloria a Dios por su grandeza cuando la palabra nos recuerda sus proezas, pero siempre siguiendo un orden y nunca para confundir, menos a los nuevos creyentes que quieren alimentarse de la enseñanza. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es autor de la confusión y tampoco espera que nuestros cultos sean muertos y secos, sin que nunca se levante una voz en alabanza. Sí me explico, ¿verdad? No debemos ser desordenados, sino seguir el orden del Espíritu, respetando a los demás, que eso también es culto a Dios, pero no cultos apagados, cultos insípidos. Debe haber deseos de exaltar al Señor y en el culto para todo hay tiempo. Porque desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que la gente de Dios y la creación toda, los pajaritos, las plantas, el nacer y el ocaso del sol cada día, la naturaleza, el himno antiguo aquel cuán grande es él, en una de sus estrofas habla del río correr. Cuando veo la belleza de los prados, ahí veo también al Señor. La creación entera alaba a Dios en voz alta y alegremente. La palabra también nos dice que somos miembros de un cuerpo y que el cuerpo debe ser de una sola mente para que se logre algo para Dios. Y eso también es cierto cuando nosotros adoramos, cuando alabamos a Dios. Debemos estar en un mismo espíritu, en sintonía, en orden y con el deseo de exaltar al único.
La alabanza se puede expresar en muchas y diferentes maneras. Es un error pensar que todos y cada uno debe responder de un mismo modo idéntico. Somos individuos y todos estamos bendecidos con nuestras propias expresiones y personalidades. Cada quien con su propia individualidad es amado por Dios tal y como es. Tampoco debemos pensar menos de algún otro simplemente porque no responde a Dios de la misma manera que nosotros. Yo como detesto cuando el que está delante comete el error, porque es un error de pensar que si a él le gusta que salten, el que no salta, entonces está muerto. O el que no grita, o el que no danza. Mientras unos danzamos, porque personalmente a mí me gusta danzar en la presencia de Dios, hay otros que pueden estar en profunda contemplación en la presencia de Dios y es válido. Nosotros debemos entender que cada uno espontáneamente, de la manera en que Dios le toca, alaba al Señor. Si no responden a Dios como nosotros lo hacemos, no debemos menospreciar ni juzgar a nadie. No obstante, cada quien debe dar su mejor esfuerzo en alabanza a Dios. Dios acepta la alabanza solo sobre la base de la sinceridad y la honestidad. Nosotros los apostólicos somos conocidos, y ojo, por si este estudio llega justo sin haber pasado la escuela, ni antes ni después ninguna de las lecciones. Apostólicos nos denominamos porque, uno, creemos que la iglesia del Señor Jesucristo bíblica es la que nació en el día de Pentecostés y es la misma hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. No ha cambiado. El mundo, la gente, las organizaciones, y no vamos a juzgar a nadie, ha dividido la iglesia en distintas organizaciones, denominaciones, carteles, por una cuestión cultural, por legalidad, por convicciones, lo que sea. Pero la iglesia es una, independiente del cartel, la organización o la denominación. Esa iglesia nació en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo se derrama en medio de los santos, en medio de la iglesia. Y apostólicos, porque el fundamento es sobre, la enseñanza está sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los que creemos en la iglesia como una institución hecha por Dios desde el día de Pentecostés, creemos en una iglesia apostólica. Es decir, que está sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles. De hecho, creemos que la interpretación más cierta del Antiguo Testamento es la que le dan los apóstoles. Y los apostólicos, desde el día de Pentecostés para acá, somos conocidos por ser bulliciosos y por una alabanza profunda, vibrante, sincera, que se nota. En la concordancia Strong de la Biblia, que es del griego y del hebreo, o del hebreo y del griego, encontramos que la palabra alabar en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento significa enaltecer, entonar un himno, reverenciar o adorar con las manos extendidas o levantadas, tocar un instrumento musical, acompañado por voces en ocasiones, aclamar con emoción, dar aplausos. Todo eso sería alabanza. Hay expresiones de alabanza en la Biblia, las encontramos y nosotros queremos usarlas todas en la medida que se pueda, en la medida que Dios lo permita. Está, número 1, alabar a Dios. Testificamos públicamente de su bondad. El Salmo 66:16 dice: vengan ustedes, los que tienen respeto a Dios, escuchen, que les contaré lo que Él hizo por mí. Así que en alabanza testificamos lo que Dios hace. Cuando se reúne la iglesia para adorar, hay ocasiones en que todo el servicio se vuelca a exaltar, incluyendo la predicación. Esto quiere decir que estamos ensalzando la grandeza y la misericordia de nuestro Dios con testimonio, canto y predicación. Este es un tipo de servicio donde la alabanza vocal es lo predominante. También está levantar las manos a Dios, como decir: reconozco tu grandeza, o me rindo, me entrego, estoy ante el ser más grande, no puedo menos que exaltarle. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: cuando los hombres oren,
con manos levantadas a Dios, quiero que lo hagan con un corazón puro, sin enojo ni discusiones. Las manos levantadas son un símbolo de rendición ante un poder más grande. ¿Existe algo especial en el orar o alabar a Dios con las manos levantadas? Crea una atmósfera de sinceridad y respeto. Muchos han recibido el Espíritu Santo teniendo sus manos alzadas. También tocamos instrumentos musicales. Número 3, tocamos instrumentos musicales con todo nuestro corazón. Y pongo el énfasis en el corazón, en ponerle espíritu, no solo en la ejecución. Yo prefiero un mal músico con el corazón sincero que un concertista frío y lejos de Dios. El Salmo 98, 5, versículos 5 y 6 dicen: canten alabanzas al Señor al son del arpa y con bellas melodías. Canten con alegría al Señor, nuestro Rey, al son de trompetas y clarines. Dios espera que le adoremos con nuestra música. Aquí lo importante no es el instrumento ni el músico, sino quién está siendo enaltecido. Puede ser fácil para un músico de talento el querer llamar la atención hacia sí mismo. Si estamos alabando a Dios, Él debe recibir toda la gloria. La música debe exaltar a Dios y no crear un sentir equivocado en la gente. Nosotros creemos en el danzar, brincamos y saltamos en la presencia de Dios. Pero si estas reacciones son creadas por el ritmo solamente, eso está equivocado. La música puede ayudar a crear un espíritu de adoración en el servicio, pero debe ser todo dedicado a Dios. Ahí está el realce, dedicado a Dios, no para divertirnos. Por eso cada músico debe ser sensible al Espíritu Santo, a fin de que la música que ejecuta sea una ventana de bendición. Toda la música en la iglesia debe ser tocada con el propósito único de exaltar a Dios. 4. Hacemos ruido y danzamos. Salmo 149, versículo 3 dice que alaben a Dios con danzas y bellas melodías al ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. Siempre debe haber tiempo en nuestros servicios para que la gente tenga la posibilidad de expresar sus alabanzas a Dios. Hay algo único, especial, profundo, admirable en una persona que sabe expresar su alabanza de modo apasionado. Cuando Dios ha hecho algo por nosotros, debemos sentirnos entusiasmados por eso. De pronto, dice la Biblia, hubo un momento en que David dijo: ¿dónde está el arca de Dios? ¿Cómo podemos estar en un trono? ¿Cómo podemos tener un palacio? ¿Cómo podemos pretender ser el pueblo santo, el del pacto, el pueblo de la herencia, si no tenemos a Dios? ¿Dónde está el arca? Aquí lo que falta es lo principal. Debe estar Dios aquí, gobernando en esta ciudad. Le dijeron que en tal lugar estaba. Y David organizó, una vez fallida, y luego aconsejado por los que sabían, organizó un cortejo para traer el arca desde donde estaba hasta la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Él propuso hacer sacrificios de sangre, como a Dios le agradaba en el Antiguo Testamento, anunciando que sería derramada la sangre de Cristo. Esa sangre abría el paso, el camino a la presencia de Dios. Y David se propuso, él donó de su propia hacienda, no puso impuestos sobre el pueblo. Él tomó y dijo: son mis animales y yo quiero sacrificarlos al Señor. Pero se preparó también para ir danzando delante de Dios. David participó en este cortejo, llevando el arca a la ciudad de Jerusalén, y porque esa arca representaba la presencia de Dios, esa arca representaba su pacto, su presencia. Para David eso era motivo de gran gozo, y no importa quién lleve la corona ni la corona. Él se despojó de la armadura, de la espada, de la corona. ¿Qué me tengo que preocupar de otras cosas cuando Dios está en casa? Él se puso un efodo o una túnica liviana de lino y se puso a danzar delante de Dios, porque Dios se merecía eso. Cuando sabemos que Dios está ahí, cuando sabemos que Dios nos salva, nos ama y está presente en el culto, podemos libremente expresar nuestro gozo y demostrarlo con alabanza apasionada. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 al 15 dice:
vestido con un efod de lino, David empezó a danzar con toda energía ante el Señor. David y el pueblo israelita, llenos de alegría, gritaban y tocaban la trompeta mientras llevaban el cofre del Señor a la ciudad. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron acusados de estar borrachos con la bulla que hacían al estar llenos del Espíritu Santo. Pedro explicó que ellos simplemente exaltaban a Dios, pues habían sido llenos del Espíritu Santo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2. También cuando alabamos a Dios, aplaudimos acompañando la música y a la voz del que canta. En el Salmo 47, versículo 1 dice: aplaudan y alaben al Señor con gritos de alegría. Aplaudir es un modo natural de expresar honor a uno que lo merece. Y si alguien, hermanos, mi hermana, se merece nuestros aplausos, ese es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Dijimos que tenemos un himnario inspirado, revelación de Dios en la Biblia. Y esos son los salmos. El libro de los Salmos en la Biblia es una colección de alabanzas escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, llenas de revelaciones y verdades que inspiran la adoración. En los Salmos aprendemos quién, dónde, cuándo, por qué, para qué y cómo se debe alabar a Dios. Son 150 salmos, deben ser miles de versículos, pero extraje algunos solo para contestar las preguntas. Le invito a que se inspire en los salmos para inspirar su alabanza. Cuando está orando puede repetir las palabras de estos cantos espirituales, y también en los salmos puede aprender porque hay revelación ahí. ¿Quién alaba a Dios? Salmo 5, versículo 11. Pero a los que confían, ¿quién? Los que confían en ti, dale felicidad. Que siempre estén alegres porque tú bendices y proteges a quienes aman tu nombre. ¿Dónde alabar a Dios? Salmo 22, 22. Dios mío, le contaré a todo el mundo que me has salvado. Te alabaré delante de todos. ¿Cuándo alabar a Dios? Salmo 34, 1. ¿Cuál es el propicio momento, la mejor situación? Bendeciré al Señor en todo tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. ¿Para qué alabamos a Dios? Salmo 89, 1. Entonaré siempre canciones que hablen del fiel amor del Señor. Daré a conocer su fidelidad de generación en generación. ¿Por qué alabamos a Dios? Salmo 106, 1. Aleluya. Agradezcan al Señor porque es bueno. El fiel amor de Dios durará para siempre. ¿Cómo alabar a Dios? Salmo 149, 3. Que alaben a Dios con danzas y bellas melodías, al ritmo de panderos e instrumentos de cuerda. ¿Cuál es la condición para alabar a Dios? ¿Qué tantas bendiciones, qué tantas cosas tiene que haber hecho Dios? ¿En qué situación debo estar para alabar a Dios? Termina este libro de los Salmos, Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Terminemos por este día esta tan bendecida lección. Me alegra mucho hablar de que tenemos un Dios grande y es digno de ser alabado en todo tiempo. Todo ser humano tiene un deseo innato de adorar a Dios. Dios creó la humanidad con esa inclinación y capacidad. La persona que no tiene a Dios, algo va a adorar. O adoramos a Dios o adoraremos la creación de Dios. Adorarán cualquier cosa, el dinero, placer, el romance, la educación, el arte, la cultura, la política, las ideas, la fama, el entretenimiento, la naturaleza y muchas otras cosas creadas. Todo ello expresa alabanza a la criatura en lugar de al Creador, porque no le conocen, están perdidos. Pero nosotros sabemos quién es el único digno de adoración. Nosotros adoramos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquel que es alfa, omega, principio, fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Nunca, y repito, nunca nos avergoncemos de alabar a Dios. Alabemos a Dios
en todo tiempo. Que sea conocida la devoción que tenemos por nuestro Señor. No nos inclinemos ante nadie más. Creo y he dicho muchas veces, me parezco al juez injusto en la mitad. No temo a hombre alguno, pero a Dios le tengo gran respeto y reverencia. No me cuesta inclinarme delante de Él y le invito a que este sentir esté en su corazón. Quizás usted todavía no le abre su corazón a Cristo y quizás todavía no participa de esto que es la alabanza. Le invito, invítelo a su vida. Ábrale su corazón, dígale al Señor que usted quiere reconocerle, que usted quiere participar también de este gozo. ¿Quiere sanidad para sus heridas? ¿Quiere que se vaya la tristeza, ahuyente la depresión? Comience a alabar a Dios. Comience a aprender a abrirle su corazón en adoración y reconocimiento al Señor. Y cuando el pueblo de Dios alaba, Dios está allí en medio y Él pelea la batalla por nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y una de esas es la alabanza. Cuando alabamos a Dios suceden cosas sobrenaturales en el ámbito espiritual, mientras nosotros nos gozamos en su presencia. Le invito, entréguele su vida a Jesús, alabe a Dios y no tendrá que tener temor de nada más. Gracias por escucharme este día. ¿Qué tal si oramos? Para terminar este día, este devocional, esta lección, y le pedimos al Señor que nos llene de su regocijo y de su presencia. Señor Jesús, en el día de Pentecostés, la iglesia no se movió. Los 120 que allí estaban, los apóstoles, María, la madre del Señor, sus hermanos, ninguno se movió hasta que usted, Señor, derramó su Espíritu Santo y fueron llenos sus labios de alabanza. Magnificaron y contaron la grandeza de Dios en distintos idiomas y la gente fue sorprendida. El que le escuchaba en su idioma era sorprendido y el que no lo entendía fue confundido, porque tanta bulla era algo diferente, no era la manera normal de hacer culto. Pero desde ese día, Señor, la iglesia nació vibrante, fuerte, una iglesia que es tocada por su presencia y que ve caer las barreras de enfermedades, cadenas y ataduras de distinta índole, Señor, en medio de su pueblo. Señor, queremos ser esa iglesia. Una iglesia llena de alabanza, una iglesia viva, entregada, una iglesia, Señor, que es visitada por su Señor. No nos sirven nuestras reuniones por buena amplificación, por los buenos cantantes, por lo excelente o la elocuencia del que lleve una enseñanza. No sirve si usted no está ahí. Y sabemos que usted habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que siempre haya alabanza en nuestros labios. Que aprendamos, Señor, a ser agradecidos y aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Usted se merece la alabanza que siempre esté en nuestra boca. Le abrimos nuestro corazón. Venga, tome el trono de nuestras vidas, de nuestra mente y corazón. Y en todo, usted sea glorificado. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Nadie es más digno de ser exaltado que nuestro Dios. Y Él nos usa, a usted, a mí, sus labios, los míos, como instrumento para proclamar la grandeza de nuestro Dios. Únase en alabanza con los santos y tendrá una vida diferente y victoriosa. Se lo deseo de todo corazón.